Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Dios tiene el control. ¿Cuántos pueden decirlo? Dígalo. Vamos, dígalo. Vuélvalo a decir. Díselo a tu problema, díselo a tu deuda, díselo a tu circunstancia. Vamos, díselo. Dios tiene el control. Vamos, vuélvelo a decir, iglesia. Dios tiene el control. Cierra tus ojos, señala ese problema, señala a ese esposo, señala a ese hijo, señala a esa deuda, señala ese problema con tus ojos cerrados y háblale. Dile ahora: Dios tiene el control. Vamos, vamos. Dios tiene el control. Vamos, vuélveselo a decir. Dios tiene el control. Oh, gracias, Jesús. Siempre que tenemos dificultades, siempre que tenemos problemas, siempre que tenemos un desafío al frente, un gigante, algo más grande que nuestra fuerza, nuestras habilidades y capacidades, siempre hay una vocecita que nos viene y nos dice: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cuántos han escuchado esa vocecita? Y no solamente esa vocecita en nuestra cabeza que nos dice ¿qué vas a hacer? También cuando tenemos algún amigo, algún familiar que se entera, también nos ve y nos dice: ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué piensas hacer? Yo creo que esperar en Dios cuando no se sabe qué hacer es mejor que correr en la carne. Yo creo que creer que de Dios es la batalla es mejor que desesperarse. El problema es que nos sentimos seguros cuando estamos en control. Nos sentimos seguros cuando todo lo controlamos nosotros. Nos sentimos más cómodos cuando tenemos el control de nuestra vida y de lo que nos rodea. Por eso es que el ser humano tiende a controlarlo todo. Pero la realidad de la vida es que no todas las cosas están bajo nuestro control. Muchas veces una enfermedad no está bajo tu control. Muchas veces una tragedia no está bajo tu control. Muchas veces una situación que te pasa no está bajo tu control. Y nos sacan de balance. Nos sacan de nuestro área de comodidad y como estamos acostumbrados a tener el control para sentirnos seguros. Cuando no lo estamos, entonces andamos en angustia y estamos tratando de controlar lo que se salió fuera de control, encontrándonos con la triste realidad que no todo lo podemos controlar, que nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestro intelecto, nuestra fuerza tienen límites. No somos todopoderosos, no todo lo podemos controlar, no todo lo podemos predecir, no todo lo podemos lograr y no todo lo podemos vencer. Y es allí entonces cuando viene la vocecita: ¿qué vas a hacer? Porque hemos estado acostumbrados a hacer para controlar. Hubo un rey en la Biblia llamado Josafat. Y vino una potencia extranjera al pueblo de Israel y Josafat era el rey. Era una potencia muy poderosa, era un ejército muy grande. El pueblo de Israel tuvo miedo. El pueblo de Israel dijo: no podemos enfrentarlo. El pueblo de Israel entendió que no podía controlar esa situación.
sus fuerzas, las fuerzas de Israel eran muy pequeñas delante de ese enemigo. Y entonces el pueblo de Israel va al rey y le dice: ¿qué vamos a hacer? Es la misma voz que a usted y a mí nos llega cuando no estamos en control. ¿Qué vas a hacer? El pueblo de Israel le pregunta a su rey, a su autoridad: ¿qué vamos a hacer? Su autoridad era un hombre de Dios. Su jefe de gobierno oraba y tenía una relación con Dios. Se llamaba Josafat. Y este rey le dice al pueblo de Israel: quedaos tranquilos, porque la batalla no es vuestra, la batalla es de Dios. Fue la respuesta que este rey le dio. ¿Sabe? Dios no le había dicho a este rey que él le iba a dar la victoria. Dios no le había dado ninguna visión. Dios no le había hablado de ninguna manera. Pero cuando el pueblo de Israel vino a preguntarle a él: ¿qué vamos a hacer?, él sabía que él no tenía nada que hacer. Él sabía que no tenía las fuerzas para vencer. Entonces él le dio una respuesta al pueblo de Israel: mía no es la batalla, yo no puedo, la batalla es de Dios. Vamos a quedarnos tranquilos, porque es preferible esperar en Dios que correr en la carne. Ahí está el problema de muchos cuando tienen una dificultad, cuando tienen un problema. En vez de esperar en Dios salvación, pacientemente, dijo el salmista David, pacientemente esperé en Dios y no fui avergonzado. Pacientemente. Muchos creyentes, muchos de los que se llaman cristianos, de los que se llaman creyentes en Jesús, cuando tienen una situación como esta que describo, corren en la carne. Empiezan a tomar decisiones tratando de salir de ella, sin volverse a Dios. Empiezan a hacer inventos humanos que se convierten en grandes tragedias, porque no buscan en Dios, porque no esperan en Dios, porque no creen que Dios aún en medio de la tormenta tiene el control de toda situación. ¿Por qué creer que Dios es Dios del día y no de la noche? ¿Por qué creer que Dios es Dios de la inmensidad, de la paz y no de la tormenta? ¿Por qué creer que Dios es Dios nada más del orden y no del desorden? Pensamos que donde hay tinieblas no está Dios. Pensamos que donde hay desorden no está Dios. Pensamos que donde no hay paz no está Dios. No, nada se escapa de su presencia. Dios no le huye a la tiniebla. Dios no le tiene miedo a la guerra. Dios no le tiene miedo al desorden. Dios no le tiene miedo a la oscuridad, porque Él es luz. Cuando usted enciende una luz en medio de las tinieblas, ¿quién se disipa? Se disipa las tinieblas, la luz no. Dice la Biblia que en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía y tinieblas cubrían la tierra. Había desorden, había caos, había tinieblas. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas. ¿De dónde sacamos ese pensamiento que Dios no se mueve en medio de desorden? ¿De dónde sacamos que Dios no está en medio de una tragedia? ¿De dónde sacamos que Dios no está en medio de una angustia? ¿De dónde sacamos que Dios no está en medio de un problema? No, Dios es Dios de la paz y Dios es Dios también del problema y de la adversidad. A Dios lo puedes conseguir en el silbido apacible y en el torbellino. Pero tantas religiones organizadas han desmembrado a Jesús. Y los calladitos dicen Jesús es de los calladitos. Y los bullones dicen Jesús es de los bullones. Y de los que se visten de una forma, Jesús es de los que se visten de esta forma. Jesús ama la diversidad y es de la diversidad. A Jesús lo vimos en los templos, a Jesús lo vimos en las calles, a Jesús lo vimos en las plazas, a Jesús lo vimos junto al mar, a Jesús lo vimos en los montes. Porque de Dios es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan, dice la Biblia.
Así, ¿por qué pensar que en medio de un problema no está Dios? ¿Por qué creer que en medio de tu dificultad Dios se fue? Porque el problema vino. ¿Quiere decir que cuando el problema vino es porque Dios se fue? ¿Por qué pensar que en medio de una enfermedad Dios no puede obrar o Dios no puede estar? Dice la Biblia: yo estoy contigo como poderoso gigante. Dice: yo estoy contigo como poderoso gigante. Entonces, cuando viene esta dificultad y nos sentimos que no estamos en control, muchas veces Dios las permite para que nosotros le entreguemos el control de nuestras vidas a Jesús, porque en las manos de Jesús nuestra vida está más segura que en la de nosotros mismos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús quiere que nosotros le entreguemos el control de nuestra vida y nuestra voluntad a Él. Que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Josafat creyó en Dios. ¿Qué sucedió? Como él proclamó esto, como él le dijo al pueblo de Israel: de Dios en la batalla, el pueblo de Israel lo creyó, se quedó tranquilo. Empezaron a orar, a clamar al cielo, y Dios mismo peleó con ellos. Dice que vino un estruendo sobre el campamento de sus enemigos y los puso a pelear unos con otros, se confundieron. Dios peleó por ellos. ¿Por qué no puedes creer que Dios pelea por ti? ¿Por qué no puedes creer que la batalla es de Dios, no tuya? Yo creo, gloria a Dios, que esperar en Dios es mejor que correr en la carne. Yo creo que confiar que la batalla es de Dios es mejor que desesperarse. Acompáñeme por favor a su Biblia. Leamos unas palabras de mi Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 8. Muchas veces he escuchado a algunos, inclusive yo lo hacía antes cuando era ignorante. Cuando estamos en medio de situaciones donde hemos perdido el control, buscamos a Dios. ¿Y sabes para qué lo buscamos? Para decirle a Dios que me lo devuelva. Devuélveme el control de la situación. Devuélveme el control que tenía sobre esto, sobre aquello, sobre la esposa, sobre los hijos. Va a aprender algo aquí de Jesús. En el capítulo 8, verso 23 del libro de Mateo, está hablando de Jesús. Jesús venía de sanar a la suegra de Pedro. Pedro era un pescador y siempre vivía cerca de la costa. Así que Jesús estaba en la costa. Y dice el verso 23: y entrando Jesús en la barca, porque él estaba en la costa y entró en una barca, sus discípulos le siguieron. Este verso puede pasar desapercibido para muchos, pero contiene una gran enseñanza. Jesús guía y yo lo sigo. Jesús entra en la barca y ¿quiénes le siguen? Un discípulo de Jesús no es aquel que carga una Biblia así bajo el brazo. Un discípulo de Jesús no es el que dice aleluya, gloria a Dios. Un discípulo de Jesús no es el que viene a la iglesia. Un discípulo de Jesús es aquel que se deja guiar por Jesús. Dice que Jesús entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Hoy en día, la iglesia moderna no quiere entrar en la barca con Jesús, quiere que Jesús entre en su barca. Jesús, dame esto. Jesús, hazme esto. Jesús, quiero esto. Pero no se preguntan: ¿qué quieres, Señor, que yo haga?
Pablo, un perseguidor romano de la iglesia, judío romano, preparado en leyes, educado a los pies del hombre más sabio de la época, Gamaliel, un hombre intelectual y bien relacionado socialmente, perseguidor de la iglesia, asesino de los discípulos de Jesús, va camino de Jerusalén a Damasco, Siria, a perseguir a creyentes que habían ido allá a esconderse de la persecución romana. Y él va en su caballo con pergaminos de órdenes del Imperio Romano para perseguir, asesinar y poner preso a los creyentes en Jesús. Oiga, Pablo, y va con su grupo armado, con potestad de hacerle daño a los discípulos. Cuando va, tiene un encuentro con Jesús. En ese encuentro, Pablo llevaba planes, Pablo llevaba ejército, Pablo tenía el control, era el líder de esa banda de asesinos de creyentes y cristianos. Jesús le habla, dice la Biblia, un resplandor del cielo con una voz que le tumbó del caballo. La voz decía, y era Jesús, le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo pensaba que él estaba agradando a Dios haciendo estas cosas. Pablo pensaba que él estaba persiguiendo a herejes. Cuando Pablo oye la voz, ve el resplandor, sabe que es Dios, inmediatamente se pone de pie y dice estas palabras: ¿qué quieres que yo haga? Hoy la iglesia moderna ha producido una cantidad de creyentes consumidores, creyentes que solo están como los pichones de paloma con sus picos abiertos. Dame, dame, dame. No quieren dar. Quieren que Jesús les dé: dame esto, dame aquello, dame esto, dame lo otro. Son especialistas en pedir, son especialistas en decirle a Jesús: dame esto, dame aquello. Pero no le han preguntado nunca a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Pablo no recibió doctrina, Pablo nunca estuvo en una iglesia, Pablo nunca había hablado con Jesús, Pablo nunca había tenido contacto con los discípulos. Pero Pablo, en un encuentro con Jesús, inmediatamente le dice a Jesús: ¿qué quieres que yo haga? Pablo entendió en un encuentro con Dios que ya él no guiaba su vida. Había un Dios que le había hablado, había un Dios que le había llamado, había un Dios que se le había aparecido para hacerlo discípulo, y que él ahora, ese Dios, guiaba sus pies y guiaba su camino. Por eso Pablo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Dios le da instrucciones, y de allí en adelante Pablo fue uno de los poderosos discípulos de Jesús, entendiendo que es Jesús quien guía. Ya no, yo no guío mi vida. Ya yo no ando por vista, ya yo ando por fe. Ya yo no ando por circunstancia. Ya la palabra en mi vida es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Muchos de nuestros problemas, amados, es por no escuchar a Dios, por querer tomar nuestras propias decisiones. Tenemos que aprender de la vida de Dios y de Jesús. Así que Jesús va a la barca, sus discípulos le siguen a él y entran en la barca de Jesús. Jesús te llama hoy para que tú entres en su barca. Jesús hoy te llama para que tú entres bajo sus brazos. Jesús te llama hoy para que tu matrimonio, tus hijos estén en sus brazos. Jesús te llama hoy para que toda tu vida tú se la entregues en sus brazos, porque en Él está más segura. Mira lo que sucede.
Verso 24. Los discípulos le siguen. ¿Eres tú discípulo de Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Sigue a Jesús. No le pidas a Jesús que te siga a ti. Síguelo a Él. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Usted puede entender lo que sucede cuando el agua entra en una barca. Usted sabe lo que pasa, se empieza a hundir. Era una tempestad tan grande, tan fuerte, que las olas empezaron a inundar la barca y la barca empezó a hundirse por el peso del agua. Pero él dormía. Pensamos que si yo estoy en la barca de Jesús, que si yo estoy con Jesús, que si Jesús está conmigo, entonces yo no voy a tener problemas, yo no voy a tener dificultades, yo no voy a tener tormentas, yo no voy a tener vientos, yo no voy a tener huracanes. ¿Quién dijo eso? Si aún Jesús tuvo una tempestad y era el Hijo de Dios, si aún Jesús entró en una barca y se le levantó una tempestad, se le levantó un huracán, se le levantaron problemas y dificultades, ¿por qué pensar que a nosotros no? ¿Por qué pensar que el hermano que está pasando por una dificultad, una tempestad, por qué tener esa malicia? Y ese hizo algo malo, quién sabe, está en ese problema económico, en esa tempestad económica, quién sabe a quién habrá robado, a quién habrá tracaleado. No. Dice la Biblia: apártense de vosotros toda malicia. Malicia es andar pensando lo malo. Piense lo bueno. Jesús le dijo a unos religiosos: vuestro padre el diablo. Hay gente que tienen por padre a las tinieblas. Por eso se alegran en la muerte. Por eso celebran la enfermedad. Todo aquel que se llame cristiano, que celebre la muerte, que celebre la enfermedad, así sea en su enemigo, no conoce a Jesús. No lo conoce. Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Cuántos han estado en situaciones difíciles, tormentas, problemas, dificultades? Y pensamos que en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad, Dios se durmió. No vemos a Jesús, lo que vemos es las olas inundando nuestra barca. Lo que vemos es los problemas agobiándonos. Lo que vemos es la dificultad golpeándonos sin parar. Y nos preguntamos y decimos seguramente: Dios no está en control. En control está la tempestad, está el problema. Estos están peleando con aquellos. ¿Cómo Dios puede estar en control? Pues Dios está en control. Y yo se lo voy a demostrar. Dios está en control. En tu vida Dios está en control. Pero él dormía. Verso 25. Tenemos que creerlo, iglesia. Tienes que creerlo. ¿Sabes que hubo un hombre en la Biblia llamado Mardoqueo? En la Biblia. Léalo luego en casa. Se llamaba Mardoqueo, judío. Ellos habían sido invadidos por una potencia extranjera. Destruyó Jerusalén, la capital de Israel. Derribó sus muros, quemó sus puertas. A la mayoría de la población la esclavizó y se la llevó cautiva. Este rey de esta potencia extranjera, un discípulo de él decide hacer un decreto de muerte sobre todos los judíos que estaban en ese país extranjero, los que habían sido transportados de Israel
a ese país. Pero su reina, entre muchas que tenía, había una mujer judía llamada Esther. Mardoqueo la había criado a ella. Era un hombre de Dios. Cuando este edicto o decreto sale un decreto diciendo que para tal fecha todos los de nacionalidad judía debían ser muertos. Cuando este Mardoqueo se entera de ese decreto, va y busca a la reina, que era su hijastra, y le dice: habla con el rey, dile que anule ese decreto que hizo ese ministro de él. Y le dice, la reina Esther dice: por ley, ninguna reina se puede presentar ante el rey si no es llamada. Si se presenta sin ser llamada, el decreto es la muerte. Mardoqueo sabía esa ley. Mardoqueo vivía en ese país, conocía las leyes. Mardoqueo, cuando ve que ella le dice: no puedo hacerlo porque me vuelan la cabeza, Mardoqueo responde estas palabras que en muchos momentos de dificultad en mi vida Dios me las ha recordado. Mardoqueo dice: ¿sabes? Si tú no vas y hablas con él, no hay problema, pero salvación y respiro vendrán de algún lado de parte de Dios para su pueblo y para su iglesia. Qué poderosas palabras. Cuando he estado en situaciones donde no veo salida, cuando no he estado en situaciones donde no veo luz, entonces recuerdo las palabras de Mardoqueo: salvación y respiro vendrán de parte de Dios de algún lado. Eso se llama creer que Dios está en control. Mardoqueo, en medio de ese decreto, tenía paz. Él sabía, fue y tocó la puerta de Esther. Esther, tú puedes ayudar. No, no puedo. Bueno, no importa, salvación vendrá de algún lado. Esa es la actitud de alguien que cree. Toca una puerta y le dicen no, salvación vendrá de otro lado. Va y toca otra puerta y le dicen no, salvación vendrá de Dios de otro lado. Y así hasta que hay una puerta que se abre. Cuando la reina Esther, su hijastra, escuchó esto, decidió arriesgarse. Y usted sabe la historia. Dios le dio el triunfo. Igual con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel sale de Egipto, 400 años de esclavitud, acostumbrados a un sistema. Dios los saca de ese sistema. Tenían que atravesar el desierto para llevarlos a la tierra que Dios le había prometido. Pero en medio de ese desierto, todos tenemos desiertos. Todos. ¿Saben lo que hacía Israel? Empezaba a quejarse de Moisés. ¿Para qué nos sacaste? Empezaron a quejarse de su líder. Un líder que le decía: lo mejor está por llegar. Un líder que le decía: Dios va a bendecir este país. Empezaron a decir: tú estás loco, Moisés. Aquí lo que vemos es una pelazón. Tenemos hambre. Tenemos sed. Estamos cansados de esta pelazón. Moisés le decía: hay una tierra prometida. Dios va a hacer algo con ustedes. Dios va a bendecir su nación. Dios lo va a bendecir a ustedes. Pero ellos veían desierto. Cualquier semejanza es pura casualidad. Ellos veían que no había medicina en las farmacias. Ellos veían que había peligros por todos lados. Dice la Biblia que el desierto estaba lleno de escorpiones y de serpientes. Para donde salían tenían que andar con cuidado porque lo mordían. Así salen los venezolanos también a la calle con cuidado para que no lo muerda un delincuente. Había problemas, había escasez, había dificultad. Parecía que Dios no estaba en control. Parecía que
lo que se veía era desierto, escasez. Pero había un líder que les decía de parte de Dios: hey, vienen días de gloria para esta nación. Oh, gloria a Dios. No es posible. Se quejaban, murmuraban contra ese líder. Muchos se burlaron de ese líder. Dice la Biblia que Dios los dejó que perecieran en el desierto, y los hijos de ellos, sus hijos, fueron los que heredaron la tierra que Dios les había prometido. Es interesante esto, y es una enseñanza, porque estos hombres y mujeres adultos que salieron de Egipto y vieron el mar dividirse en dos, estos hombres y mujeres adultos que vieron caer pan del cielo. Estos hombres y mujeres adultos que vieron cómo Moisés de una piedra sacó agua. Estos hombres y mujeres adultos y con experiencia que vieron, escúcheme bien, a todo el ejército de egipcio perecer. Estos que vieron de noche una columna de fuego que les guiaba y les alumbraba, y de noche de nube, y de día de nube. Una nube los guiaba de día y una columna de fuego de noche. Vieron milagros, vieron señales, las vivieron. Eran gente con experiencia, no entraron por incrédulos. Pero sus hijos, que no habían visto ni tenido las experiencias de ellos, lograron entrar en la tierra donde los expertos, donde los grandes, los que sabían mucho, no entraron. Cuidado como la generación adulta mira a los jóvenes. No solamente, ¿y qué si les hablo de Josué? Muere Moisés, Josué está asustado, llorando, y ahora se nos murió el líder. Estamos todavía en un desierto. Aquí no está Dios, me regreso para Egipto, ¿qué hago? Pareciera que en el momento en que Moisés muere y ellos están en un desierto, ahí Dios no está en control. Lo que hace es llorar, llorar y quejarse. Así están algunos. Dios se le aparece y le dice: deja de llorar, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vaya. Dios le estaba diciendo: deja de llorar, deja el miedo, yo estoy en control. Dios está en control de tu problema, hermano. Deja de buscar tus soluciones inventadas, que lo que hacen es hundirte más en el problema, y empieza a esperar que la salvación viene de Dios. Verso 25. Sigamos con Jesús. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron, diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Despertaron a Jesús. Señor, sálvanos, que perecemos. Por lo menos estos discípulos buscaron a Jesús en medio de su dificultad. Por lo menos cuando se vieron que ya no podían hacer nada, que ya no podían tomar el control de su barca, allí estaba Pedro, un experto pescador, un experto marinero, sabía de todo, hizo todo lo posible por controlar la situación. Cuando vio que ya no podía controlarla, corrieron a Jesús. Corre a Jesús. Dígale al que está a su lado: corre a Jesús, hermano. Verso 26. Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Tenían miedo y tenían poca fe, y con todo eso Jesús los salvó.
¿Por qué pensar que no te va a salvar a ti? ¿Por qué oír esa vocecita que te dice tú no tienes fe? ¿Por qué oír esa vocecita que te dice tú no eres perfecto, tú no has hecho lo suficiente por agradar a Dios, tú no oras lo suficiente, tú no eres lo suficientemente bueno, tú no haces las cosas suficientemente bien? ¿Por qué oír esa vocecita? Ahí estaban unos discípulos desesperados, ahí estaban unos discípulos con miedo, ahí estaban unos discípulos con poca fe, pero clamaron a Jesús y Jesús los oyó. ¿Por qué no te va a oír a ti? Pastor, pero es que tengo poca fe. Con poca fe Jesús los salvó. Solo clama a Él. ¿Sabe por qué Jesús los salvó? Porque clamaron a Él. Jesús nunca le dijo que no tenían fe, le dijo que tenían poca. Pero con ese poquito puesto en Jesús fue suficiente para vencer la dificultad. Pon ese poco de fe que tienes, si es poquita, si es mucha, ponla en Jesús y no en tu propia fuerza, no en tus propias habilidades, no en tus propias capacidades, y vencerás la circunstancia. Ahí vemos a Jesús poniéndose de pie, reprendiendo los vientos y el mar. Se hizo grande bonanzas y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este? ¿O quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Qué poderosa declaración. Yo quiero decirte que Jesús es aquel a quien el mar y el viento le obedecen, a quien la enfermedad le obedece, a quien las finanzas le obedecen, a quien el problema le obedecen, a quien Venezuela le obedece y las naciones le obedecen. Pero es necesario que el país clame a Jesús. Mientras un país no clama a Jesús, su poder está dormido. Lo que despierta el poder de Dios es el clamor de un país, de una iglesia o de una familia. Escúchame bien, amado hermano y amigo. Si en medio de tu tormenta, si en medio de tu dificultad, en vez de correr al prestamista, en vez de correr aquí y allá, corres a Dios. Él no te va a defraudar, Él no te va a decepcionar, Él no te va a herir, Él te va a sanar, Él te va a librar, porque ese es el Dios en quien hemos creído. Dios es suficiente para ti. Dios es suficiente para librarte. Dios es suficiente para bendecirte. Dios es suficiente para sacar nuestra nación de donde está ahora. Pero todavía hay algunos tratando de tener el control. Todavía hay algunos que dicen: yo puedo cambiar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Cuando Jesús es el único que puede. Y es más, todavía hay algunos llamados creyentes diciéndole a Jesús: salte de tu barca y vente para la mía. Vente para mi barca llamada ministerio tal. Vente para mi barca llamada iglesia tal. Vente para mi barca llamado grupo tal. No. Jesús está llamando a sus discípulos a seguirle. Él guía y nosotros le seguimos. Por eso somos sus discípulos. Y todo aquel que se monte en la barca con Jesús va a estar seguro. Todo aquel que se monte en la barca con Jesús, sí, puede tener una tormenta, puede que venga un viento, puede que venga un problema, puede que venga una gran tempestad. Pero déjame decirte, la tempestad va a pasar, el viento va a pasar, el problema va a pasar y tú vas a quedar. Yo no imagino a los discípulos pensando en huir de la barca. No huyas de la barca. ¿Sabe? Este país es una gran barca y Jesús está en control. Aquellos que se van de esta barca, por la tormenta, cuando la tormenta pase, cuando la dificultad pase, porque hay uno a quien el viento y el mar le obedecen. Jesús va a guiar esa barca a un destino. Jesús va a llevar esa barca a un lugar. Oh, gloria a Dios.
Y cuando esa barca llegue a ese lugar, cuando esa barca llegue a ese destino, se llama a ese destino bendición de Dios. Se llama a ese destino lo mejor está por llegar. Se llama a ese destino paz. Se llama a ese destino bendición. Se llama a ese destino prosperidad. Oh, gloria a Dios. Y los que estén en la barca con Jesús la alcanzarán y llegarán ahí. Los que se bajaron de la barca para irse a otras, por cobardes, por miedosos, otros por flojos y no pelear. Bueno, que Dios los ayude. Nosotros estamos en esta barca llamada Venezuela con Jesús. Y creemos que Dios tiene el control de mi país. Y yo creo que Dios tiene el control de toda enfermedad. Y yo creo que Dios tiene el control de toda dificultad. Y yo creo que Dios tiene el control de este país. Y yo creo que Dios tiene el control de toda enfermedad y dificultad que tú estés pasando ahora, llámese como se llame. Jesús está en control. Le conté a un grupo de oración el martes antepasado. Y les dije, estaba orando intensamente. Estaba en la ciudad de Caracas. Estaba orando en la madrugada por unos exámenes que le iban a hacer a Valeria. Estaba orando por una cantidad de dificultades, problemas y cosas que el diablo siempre levanta, tormentas. Y orando. Y oraba, y oraba, y oraba. Y después de mucho tiempo escuché una voz muy clara, pero audible. Pero el tono de esa voz fue a la vez una reprensión hacia mí, por la forma en que yo estaba orando. Porque yo estaba orando como si Dios no tuviera el control. Y escuché la voz claramente cuando Dios me dijo: yo estoy en control. Desde ese momento me entró una paz. Desde ese momento me entró, porque Él es aquel a quien el viento y el mar le obedecen. Sentí que toda esa tempestad, todo ese temor, todo eso se fue. Y empecé a orar diferente. Mantuve mis peticiones igual, pero mi forma y mi manera era diferente. Mi fe estaba enfocada. Estaba enfocada ahora no en el problema, sino en Jesús. Y con la seguridad de que Dios tiene el control de mi vida. Lo que ha sucedido es que todo por lo cual oré en esas 3 semanas atrás, todo Dios ha dado victoria. Todo. Absolutamente todo. Valeria salió bien en todos sus exámenes. Todas las cosas que el diablo levantó, Dios las venció. Qué poderoso es tener paz. Qué poderoso es no perder nuestra confianza, como dice Pablo, que tiene grande galardón. Qué poderoso es resistir firmes en la fe, como lo dijo Pablo. Eso es poderoso cuando creemos que Jesús está en control. Que tú estás en la barca de Jesús. ¿Cuál es el problema? Tú estás en la barca de Jesús. No importa tempestad, no importa lo que venga. Jesús es aquel a quien el viento y el mar le obedecen. ¿Cuál es el problema? Jesús se para y le dice: ¡shh! ¡Calla! ¡Enmudece! Y inmediatamente el mar, inmediatamente los vientos, se hizo grande bonanza. Oh, gloria a Dios. Cuando tú clamas a Jesús como sus discípulos: Jesús, ayúdanos que perezco. Jesús, ven a mi vida. Jesús se para a la enfermedad y le dice: fuera. Jesús se para ante tu dificultad y le dice: fuera. Porque Él hace aquel a quien el viento y el mar le obedecen. Iglesia Maranata, ten tranquilidad. Estamos en la barca con Jesús. Sí, ahora hay una tormenta. Sí, es verdad. Ahora hay un gran viento. Sí, es verdad. Ahora parece que el agua está inundando la barca. Y que esta barca llamada Venezuela parece que se estuviera hundiendo. Parece, aparenta,
Pero no es así, porque una iglesia está clamando a Jesús, y cuando clamamos a Jesús, Jesús se para, gloria a Dios, y le dice al mar y le dice al viento: calla, enmudece. Lo mejor está por llegar a mi país. Oh, gloria a Dios, claman los justos y Jehová los oye y lo libra de todas sus aflicciones, dice la Biblia. Los que lo miraron a él no fueron avergonzados y sus rostros fueron alumbrados. Clama a mí, dice la Biblia, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, gloria a Dios. Póngase de pie, preciosa iglesia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios está en control de mi país. Vamos, dígalo. Dios está en control de Venezuela. Dios está en control de mi matrimonio, dilo. Dios está en control de mis hijos. Dios está en control de mis finanzas. Dios está en control de mi vida. Él murió en una cruz por ti. ¿Por qué habría de abandonarte? Dios está en control. Dios está en control. Cada vez que tengas miedo, di estas palabras: Dios está en control. Dios tiene el control. Él es Dios. Lo que yo no puedo, Él puede. Lo que yo no sé, Él lo sabe. Padre, bendice a tu iglesia. Venga fe ahora sobre el que la perdió. Venga ánimo al desanimado. Venga, Padre amado, paz al que la perdió. En el nombre de Jesús. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien Y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.